9:25 en el sol de la mañana y tenemos hoy un invitado muy especial. Está con nosotros Ernesto Selman, que es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES, un economista muy destacado que además tiene una posición bastante crítica sobre algunas cosas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Ernesto, yo quiero empezar. Uno de los grandes retos del gobierno este año es el sector eléctrico. El pacto parece que se va a concretar, por lo menos se van a hacer los esfuerzos, es lo que dice de parte del gobierno, dicen que van a hacer los esfuerzos, de llegar a un acuerdo para desarrollar una línea clara vinculado a las plantas de carbón. O sea, ellos dicen, bueno, las plantas de carbón siguen independientemente del pacto eléctrico. Tú has criticado eso. ¿Por qué tú entiendes que eso podría ser una situación que no beneficia al pacto eléctrico? Muy buenos días ante todo y muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, Jackie, sí, ya un contertulio. Ya esto es casi parte de mí. No, yo quiero referirme al tema eléctrico porque es un tema que es grave para la República Dominicana. El sistema eléctrico, primero, no hay un sistema que está produciendo y proveyendo un servicio eficiente para los dominicanos, ni para las empresas que están radicadas en la República Dominicana que le permita competir. Lo otro es que es costoso, y no solamente costoso porque pagamos un precio caro, sino porque además de eso pagamos un subsidio de este año pasado de unos 1.400 millones de dólares, y además de eso hay otros costos que no lo contabilizamos, pero si contabilizamos que tenemos que autogenerar con plantas, inversores, eso implica que hay un costo todavía mayor, es decir, no tenemos servicio eficiente, lo pagamos caro, pero tenemos que autogenerar. El tema aquí debe ser cuál es la situación y cuál es el diagnóstico real del sector para saber en qué áreas hay que dar prioridades. Lo principal que debemos decir es que hay grandes pérdidas desde que las distribuidoras compran hasta que venden y facturan y cobran. Hay grandes pérdidas que estamos asumiendo los contribuyentes, tanto con impuestos presentes que pagamos el día de hoy subsidio, como impuesto futuro, que representa el pago de la deuda que estamos asumiendo para pagar ese subsidio hoy día. Entonces, aquí el problema principal tiene que ver con estas pérdidas que tienen las distribuidoras. Entonces, por eso nosotros decimos, mire, el tema principal, independientemente, y aquí podemos hacer la discusión de si el costo de generación es alto o no, pero independientemente de que la tarifa sea 10, 15, 20, 25 centavos de dólar, si las distribuidoras pierden una tercera parte de la electricidad que compran a los generadores, siempre van a tener pérdidas. Entonces el principal problema en el país es el problema de esas pérdidas que tenemos desde las distribuidoras. Ahora bien, hoy día se suma que el precio del petróleo es 50% menor que el año pasado. Que a principio del año pasado, ¿verdad? Entonces ahora hay que cuestionarse si realmente esta planta de carbón tiene sentido con un precio del petróleo a 50% menos. Hay que revisar, porque un pacto eléctrico tiene que tomar en consideración la realidad, un diagnóstico realista, pero además las opciones que tendrían disponibles con la nueva realidad que se nos enfrenta hoy día. Porque hace 4 meses no teníamos el petróleo a 50 dólares. Las plantas son de carbón, no de petróleo. Claro, pero el petróleo bajó de precio, con más sentido para revisar si realmente vale la pena. Pero ya no se puede dar marcha atrás a ese proyecto. El proyecto no tiene financiamiento todavía. ¿Y no es un proyecto todavía? ¿Tú planteas que lo echen para atrás? Es que el proyecto no es un proyecto todavía. Sí, es un proyecto, está trabajando. Perdón, Ernesto, o sea, todavía no han conseguido el financiamiento, porque ellos dicen que sí, que ya el financiamiento. Conversé el otro día con un amigo ejecutivo de la Odebrecht y me dice que ya están prácticamente para la firma los contratos de financiamiento que obtuvieron en el orden internacional. Hay muchas promesas, pero Odebrecht hoy día, con el mismo lío de Vendes en el Brasil, con todo estos líos de corrupción, ahora vamos a ver si esa es una realidad que se puede traducir en la República Dominicana. Pero tú planteas que se frene el proyecto de las plantas. Yo planteo que con 800 millones de dólares se resuelve el problema de la distribución y se reducen esas pérdidas, y eso es prioritario antes que usar 2.000 millones de dólares que lo haría el propio Estado, y el Estado tendría que emitir bonos soberanos por 2.000 millones de dólares para hacer esto. Por lo menos 2.000 millones de dólares. Entonces, debemos ver de nuevo el diagnóstico, la realidad, cuál es la prioridad, porque los recursos son escasos.
Los recursos no son ilimitados. Entonces, cuando los recursos son escasos, tenemos que destinarlos donde es prioritario. Entonces, es una cuestión que debemos revisar y ser sensatos tanto de los participantes en el mercado eléctrico como la ciudadanía, pero principalmente las autoridades, que son las rectoras, pero además están decidiendo dónde invertir estos recursos que no lo tenemos. No lo tenemos. Selman, por primera vez estoy yo oyendo que un economista coge el tizón por lo prendido. Porque tú me cogiste el tema por el lado después de los distribuidores. Porque el origen del problema de la crisis del sistema energético es la estructuración como se hicieron los contratos leoninos, que ya se van a vencer. Y esas alternativas de energía fría que hay que tener con energía barata son las plantas a carbón, que los intereses norteamericanos quieren traer otros intereses para acá para paralizar eso. Y eso no se va a parar. Esos préstamos ya están, según ha dicho Villara. O sea, el problema es global. El problema se genera en la generación, en la forma como estos gángsters de Unión Fenosa dejaron a las distribuidoras. Es lo que yo creo. Pero eso fue decisión interna. Fue una decisión interna que tomamos. Es decir, el problema eléctrico y los pactos... Pero que tú lo coges con la distribuidora. Perdona, Milton. Perdona. Es que los pactos, esos contratos, no fue unilateralmente que se decidieron. No, fue... Eso fue el gobierno. Bueno, una estafa. Fue el gobierno que una estafa. Era Acuerdo Madrid. Y entonces, con lo que se ha pagado a los generadores, nosotros tuviéramos un parque energético frío mayor 2 veces que lo que tenemos. No, lo que hemos pagado con los subsidios por la pérdida de las distribuidoras, tuviéramos 3, no 2. Vamos a poner la realidad como es. ¿Y de quién era la distribuidora? 1.200 millones de dólares anuales. Es un platal para la República Dominicana. ¿De quién eran la distribuidora? Cuando la vandalizaron y se la robaron y se fueron. No, la restatizamos. Exacto. Nadie vandalizó nada. ¿La distribuidora? Bueno, mire lo que pasa, don Melton. ¿El norte, del sur, el de este? Mire lo que pasa. Restatizamos, don Melton. Mire lo que pasa, don Melton. Cuando vea el de sur como cuando al sector privado no se le permite hacer lo que debe hacer, entonces vas a fracasar siempre. En la telecomunicación, en la telefonía, si usted no paga su teléfono, ¿qué le pasa? Se lo cortan. Se lo cortan. Otros ladrones también. Bueno, pero ha funcionado. La telefónica son unos estafadores. Te mandan facturas con cosas que tú no has hecho. Bueno, pero en sentido general, yo quisiera que ahora en el roaming que se dañó y que yo estaba en Miami y nunca entró, me llegue una factura con el roaming. Pero ahora lo que él dice en sentido general. Pero ese es otro tema, don Melton. Oye, lo que te estoy diciendo. Todas las transnacionales que vienen a robar aquí. Pero espérate, en sentido general, no tengo vínculo ni interés. Pero oye, en sentido general, la compañía telefónica, lo que quiere decir, el sector privado ha sido eficiente ahí. Ajá. Muy eficiente. Ajá. Diferente en el sector. Ajajá. Sí, ajá. En la telefonía ha sido eficiente. Entonces, que cuando quieren pagar nómina, lo que hacen es que suben cuentas que no son consumidas. Si el servicio telefónico no se paga, se suspende. Exacto. O sea que en la distribuidora de energía de tu plantea que sean nuevamente llevada al sector privado y que se trabaje con esa orientación como en el sector de telecomunicación. Cuando yo voy a pensar en los anunciantes para hablar, me jodí. Espérate, deja que desarrolle la idea. No, que la productora me está diciendo que tienen anuncios aquí, qué sé yo. No, venimos a anunciar ahora. Adelante, sí. Bueno, aquí el planteamiento sería, primero, no me si ese sería el objetivo, ¿cuáles son los pasos a dar? En el caso, por ejemplo, de la generación que se habló anteriormente. No hay otro anuncio. Acá, en el país, se hizo o había una licitación de compra de energía por parte de la CDE y para las distribuidoras, que es lo que es la práctica a nivel internacional, sí, ¿verdad? Esa es la práctica a nivel internacional donde la distribuidora licita, dice, yo quiero comprar energía. ¿Quién ofrece? ¿Quién me la vende más barata? Yo estoy dispuesto a comprometerme a comprar a tantos años en este rango de precio. ¿Quiénes quieren competir aquí? Ok, compiten y se selecciona, bueno, y hay un contrato de largo plazo, etcétera. Aquí eso lo suspendimos y lo que hicimos fue una licitación para una planta para el propio gobierno desarrollándola y manteniéndose el propio gobierno
con ella. Nosotros vimos lo que era la CDE de antes del 96, ¿verdad? Es decir, un desastre administrativo en todos los sentidos. No teníamos, bueno, y yo creo que en parte estaríamos recorriendo ese camino de nuevo. Entonces la idea sería, primero, se lograrían los mismos objetivos que quiere el gobierno con estas nuevas plantas. ¿El objetivo cuál era, don Melton? Bueno, primero que cuando se venzan los contratos haya una capacidad generadora nueva que no me ponga de rodillas con los generadores actuales, que esa es la idea que ha vendido el gobierno. Ahora. Si hubiesen habido esa licitación con la característica que digo, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a comprar energía entre este precio y este precio, y aquí el que me provea esto, yo le doy un contrato de largo plazo. Los mismos objetivos se hubieran alcanzado, sin tener lo que hacer el gobierno. Pero pasó con la corriente ya. Sin tener que hacerlo, digamos, que la inversión la tenga que hacer directamente el gobierno y tener que endeudarnos $2.000 millones adicionales. Pero yo lo que te estoy diciendo, con la corriente ya pasó, que es privada y se está reformulando el contrato. Pero es lo que dice por la reconversión, sí, y es privada. Eso es lo correcto. Eso no ve bien. Pero es lo que estoy diciendo. Está muy bien. Tú lo estás criticando, pero póngase No. Es decir, atención, bichara. Lo que digo. Atención el país. Desde aquí el país entero. No, para que oiga, que es un ejemplo. O sea, y el mundo vía internet. Tú hiciste, para que cambiemos entonces de tema y vayamos a la deuda. Tú hiciste que es un error de parte del gobierno invertir en estas dos plantas de carbón. ¿Tú insistes con esa idea? Yo pienso, y más con el petróleo a 50% del precio del petróleo. ¿Tú crees que eso se va a mantener? Eso te iba a decir. ¿Por qué tiempo? Mire, yo sí. Es una vez inteligente. Creo que se va a mantener. Brillante. Creo que gracias. Creo que se va a mantener y es una tendencia que vemos a nivel mundial, porque Estados Unidos, con las nuevas tecnologías, Estados Unidos ha estado produciendo más petróleo. Durante los últimos años la producción de petróleo de Estados Unidos se ha incrementado en 62%. La producción de gas natural se ha incrementado en más de 50%. Entonces, y cuando vemos, hay una gráfica que anda por ahí, yo la he tuiteado y Facebook y todo eso, sobre cómo los principales productores de petróleo han incrementado la producción. Y entonces hay unos fundamentos reales en la economía mundial que mientras la producción se expande, hay los países emergentes reduciendo el crecimiento económico, la zona euro con problemas económicos serios. Entonces vemos que los fundamentos sostienen esos precios. El tema geopolítico, que si ha sido Estados Unidos interviniendo, etcétera, es posible que haya algo de eso, es posible, pero sea es real o es real, ¿verdad? Pero lo que quiero decir que los fundamentos de oferta y demanda están ahí para que los precios se mantengan. Incluso hoy están bajando los precios nuevamente. Bajó otra vez. Sí. Entonces, incluso puede ser que se reduzcan los precios aún más del petróleo. Entonces, es con más razón con esta nueva realidad que debemos replantearnos todo el tema y la nueva realidad mundial, porque a partir del año 2016 Estados Unidos va a poder exportar gas natural, exportar a través de puertos, porque hoy día exporta por gasoductos a México y al Canadá, ¿verdad? El 96% de las exportaciones de gas natural son a México y a Canadá desde Estados Unidos. Pero a partir de un par de años en adelante será exportar de este lado del mundo que no exporta gas natural. Entonces, incluso el tema del gas natural impacta en el precio de los precios del petróleo. Porque cuando hay una fuente alternativa con menor precio, entonces ya la demanda del otro se reduce y eso implica... La gente coge hacia allá. Puede ser allá y deja de comprar el petróleo. Es posible que todavía el petróleo baje más de precio. Una buena opción para nosotros el gas natural. Sería una muy buena opción. Lo que hay que asegurar los contratos de largo plazo de poder suplirse, que hay un tema un tema que se ha debatido de que si hay, que si no hay, que si es el problema. Y ahí hay un tema que hay que revisar. Mira, tú dices que es un error la construcción de esas dos plantas a carbón. El gráfico que yo tengo te lo desmiente. 1.200 nuevas plantas a carbón se están construyendo en China, la India, Rusia y Estados Unidos.
que son las grandes potencias energéticas del mundo. Pero perdóname Ernesto, pero ahí habría que evaluar, porque la diferencia del mercado entre esas naciones y la nuestra es muy distinta. Vamos a ver. Sí, pero no es el gobierno, ¿verdad? Están construyendo, chequee bien la noticia. Empresas privadas. ¿Quién la está construyendo exactamente? Lo que pasa es que nosotros estamos... No es que no produzcamos energía. Yo creo que es correcto. Hay que producir más energía. Yo creo que la estrategia es correcta. Lo que pasa... No, él dice que el gobierno lo implemente. Es que estamos amenazados. Voy a la explicación. Es que estamos amenazados por gente que tienen contrato en sus manos y lo pueden esgrimir internacionalmente si lo forzan, y si el gobierno no tiene una retaguardia que cubrir, le apagan el país. Pero ahí es que veníamos, don Melton. Yo estoy hablando del gobierno ni del PLD, yo estoy hablando del país. Sí, don Melton, ahí decíamos que se podía lograr los mismos objetivos sin tener que hacerlo directamente el gobierno. El gobierno podía hacer la licitación que la dejó. No, que la dejó Leonel Fernández, el gobierno de Leonel Fernández dejó una licitación en curso, una licitación de compra de energía, como lo hacen en el mundo entero. Y la sabotearon. Pero la suspendieron o la eliminaron. 2 veces la sabotearon. Para hacer la licitación por parte del propio gobierno. Voy a fracasar con lo de la deuda. Sobre el salario, ¿es conveniente para la economía un aumento en salario mínimo como demandan los trabajadores? Y si crees que se van a poner de acuerdo en torno a la modificación del Código Laboral. Mire, hay muchos aspectos que hay acuerdos, principalmente los temas procedimentales, los temas, bueno, hay toda una serie que está en la web, todo eso de las cosas la mafia de los abogados. De los abogados, desde el Ministerio de Trabajo. Que ya hay muchos acuerdos. Independientemente de que si se logra todo el paquete o esto parcial, lo que hay acuerdo, yo pienso que hay un avance. Y debemos verlo en ese sentido. Es decir, si podemos poner un bloque en el edificio, bueno, vamos a ver qué pasa hacia adelante. Y dejar las diferencias. Bueno, si esa es la solución política que se puede alcanzar hoy, bueno, pues amén, porque lo importante es cómo se avanza en los procesos, no enfrascarse en que mi posición tiene que aprobarse o nada se aprueba. Si hay algún avance, pues amén, creo que eso sería un avance. Ahora, yo siempre he dicho que la reforma laboral no va a surtir un efecto que creemos que va a generar los empleos y todo eso. Es un aporte, pero se requieren otras reformas económicas, políticas institucionales, para que realmente haya aquí un ambiente donde se generen realmente nuevas fuentes de trabajo productivas, que sean trabajos que están en proceso, que producen bienes y servicios que los consumidores quieren y están dispuestos a pagar por ello. Porque el empleo productivo es lo que realmente saca de la pobreza a la gente. Un empleo que de una persona que está produciendo, agregando valor en algún proceso productivo en una empresa, esas son las cosas que sacan de la pobreza a la gente. Pero los salarios mínimos, las transferencias, las dádivas, los subsidios, eso en última instancia no. ¿Cuáles son esos cambios que se necesitan? Mire, necesitamos ver y revisar todo el tema jurídico institucional, que haya una garantía jurídica en la República Dominicana, pero no solamente desde el punto de vista de la aplicación, de cumplir y hacer cumplir las leyes. Es que, por ejemplo, el tema impositivo, cuando te cambian cada año y medio en promedio la ley impositiva, ya tú tienes una incertidumbre que se está generando. Y entonces, quienes generan los empleos productivos son nuevas inversiones que se generan en una economía. Entonces, si uno tiene el tema jurídico, institucional, inestable, que no hay una garantía de que mañana va a ser lo mismo que ayer y hoy, entonces hay una incertidumbre que se genera, y esa incertidumbre hay que reducirla en nuestro país para generar nuevas inversiones. Lo otro es reducir el costo de vivir y hacer negocio en República Dominicana, porque es muy costoso vivir y producir y ser competitivo a nivel internacional. Pero no solamente para exportar, sino para competir con los bienes importados. Entonces esto requiere aquí una serie de reformas en temas de
transporte, el costo de transporte en República Dominicana, pagamos $4.75 por kilómetro por furgón, cuando en Centroamérica se paga $1.75 por kilómetro por furgón. $3 más. No podemos ser competitivos. Viene el tema energético también que hablábamos anteriormente. Pero una pregunta, Ernesto, cuando te pregunta María Elena sobre el tema del código laboral, también se ha presentado una especie de chantaje sobre la crítica del Código Laboral, un chantaje mediático de que todos los que estamos a favor de la discusión de la reforma del Código es porque queremos la eliminación de la cesantía, que es algo que ha estado en el debate. Sin embargo, yo creo que hay muchos temas, hay muchos temas que son necesarios modificar en ese Código Laboral porque hay que actualizarlo, modificarlo. Sí, sí. Más de 20 años, no está a la altura de estos tiempos. Tú personalmente, ¿qué posición tienes y el crees con respecto a la cesantía y a esos puntos de modificación en el Código? Lo primero es definir qué es la cesantía o qué debería ser la cesantía. La cesantía debería ser una retribución que recibe el empleado durante el periodo entre un trabajo y otro que pueda, digamos, sobrevivir entre un trabajo y otro, ¿verdad? Eso no es lo que es la cesantía en nuestro país. La cesantía en nuestro país era casi un seguro o una pensión. Y cuando se vino a la negociación del sistema nuevo de pensiones, en la misma ley se habla de que eso debía revisarse, esa cesantía, porque ahora con los aportes que hace la propia empresa al trabajador para su pensión, entonces ya el concepto de la cesantía que tenemos en República Dominicana cambia en ese momento cuando ya está el nuevo sistema de pensiones. Pero cambia el concepto, pero se mantienen los mismos pagos. Y esto implica que entonces la cesantía hoy día representa un alto costo para emplear en la República Dominicana y por eso se generan menos puestos en la formalidad. Porque en la República Dominicana el empleo informal ha crecido al doble del empleo formal desde el año 2000 para acá. Entonces, lo que debemos decir es, primero, a todos los trabajadores actuales, cualquier cambio en el código laboral no se van a ver afectados sus derechos adquiridos, porque estamos en un estado de derecho. Eso sería para nuevos empleados, nuevos contratos. ¿Ni le van a aumentar las horas de trabajo? Atención, no, eso se acordó que se mantenía. Lo que hay una flexibilidad laboral en el sentido de que un día puede ser domingo, otro día, porque en los sectores donde nos estamos desarrollando, por ejemplo, turismo, hay un servicio 24 horas que ustedes... No hay fin de semana. Exacto, entonces usted tiene que dar cierta flexibilidad, ese es otro tema. Ahora, de nuevo, atención a los trabajadores. Cualquier cambio en el código laboral no tiene ningún problema con su cesantía actual. Serían para los nuevos contratos. Y en caso de que se aprobara la modificación. En caso de que se aprobara. Y depende de cuál sería la modalidad, porque podría ser que se apruebe y se reconozcan los años y luego a partir de esa fecha hay una nueva relación laboral, pero en todo caso no le afectarían a los trabajadores formales, porque este es otro tema, solamente los formales se benefician de esto, ¿verdad? Pero en el país ya sabemos que hay más de la mitad, casi un 60% del empleo que es informal. Perfecto. Bueno, son las 9:48, vamos a hacer una pausa ahora mismo y luego venimos porque quiero que tratemos el caso de la deuda externa, de la deuda global, tanto interna como externa, porque es un elemento muy importante este año para lo que representa la economía dominicana. Vamos a hacer una pausa y venimos un momentito.